Que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con todos ustedes, queridos hermanos. Hoy, en este domingo, ya 23 de julio del 2023, queremos compartir con ustedes esta palabra que nos da vida, que nos da aliento, que el Señor siempre nos trae para ayudarnos en medio de nuestras dificultades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 12, versículo 13, 16 al 19. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirles cuenta de justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das más tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 al 27. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por lo que le pertenece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo. El enemigo del dueño sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo el enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas, y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que toma una mujer y lo mezcla con 3 medidas de harina, y toda la masa acaba de fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dice el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que está oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del enemigo. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen
de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, y el que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos hoy con estos relatos maravillosos. El libro de la sabiduría nos habla de un único Dios, un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, al cual tenemos que acercarnos, y en la medida que nos acerquemos somos justos. Y si no somos justos delante de Dios, Él tiene misericordia de nosotros. Él no enciende su ira ni su cólera contra nosotros a pesar de nuestras maldades y nuestros pecados. Se abstiene de ello y nos permite arrepentirnos, porque Él quiere la vida del pecador, no quiere su muerte eterna. Aquí nos habla también en la carta a los Romanos, Pablo, que quien nos mueve a hacer todas las cosas buenas es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en realidad sabe pedirle al Padre lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, lo que es bueno y lo que es adecuado para nuestro bienestar. Por eso tenemos que invocar más al Espíritu Santo, que está de nuestra parte, que vive en nosotros, que está ahí todos los días de nuestras vidas, por la obra de los sacramentos, por la obra del bautismo. Se ha quedado con nosotros para ayudarnos, para ser nuestro escudero, para ayudarnos en medio de las tentaciones a decir no, ¿sí? Para ser parte del reino de Dios, como nos lo pronuncia el Señor en el Evangelio, y nos coloca tres comparaciones, ¿no? Especialmente la primera me gusta mucho. Me acuerdo mucho hace 2 años, 3 años en plena pandemia, el Papa Francisco hablaba claramente sobre este tema. Ustedes ven que los sembradores van y le dicen al Señor que por qué no arranca la cizaña, y Él le dice: no deja que crezcan juntos, porque si arrancas la cizaña puedes arrancar el trigo también. Y el Papa Francisco daba una cátedra fenomenal. Decía: miren, ¿saben por qué en este caso el dueño de la viña, el dueño del sembrado, no permite que se haga? Porque todos podemos pasar por ese proceso. Podemos ser trigo o podemos ser cizaña. Podemos ser cizaña en este momento, pero podemos llegar en ese proceso, mientras vamos madurando, podemos terminar convirtiéndonos en trigo y podemos terminar yendo a los graneros de Dios, o sea, al cielo de Dios. Podemos ser trigo al principio y terminamos convirtiéndonos en cizaña después. Y eso ha pasado muchas veces. Lo hemos visto en nuestras iglesias, donde hombres y mujeres han llegado con buena intención, pero el estar juzgando los ha llevado a la condenación. Ojo, queridos hermanos, el hecho de que vayamos a la iglesia no nos da la autoridad para juzgar a los demás. Por el contrario, es para tener misericordia del otro, sin pasar al extremo de la alcahuetería, ¿no? No, Dios no es alcahueta, porque claramente lo dice en el Evangelio, que si no nos convertimos, que si no cambiamos, ¿sí?, los que son partidarios de la cizaña, pues irán al fuego eterno. Claramente no lo digo yo, lo dice el Evangelio. Debemos de aprovechar que Jesús nos ha acercado tanto al Padre. En esta semana, el día jueves, tuvimos la lectura del Éxodo, donde Moisés, el Señor lo llama desde la zarza ardiendo y le dice: ve al faraón y ve a mi pueblo, ¿sí? Y le digo: y bueno, y cuando vaya al pueblo y al faraón, ¿qué le voy a decir? ¿Que quién me manda? Y yo soy, el yo soy. Y ustedes se acuerdan que en los evangelios esa es la primera palabra que utiliza Jesús: yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre eso es lo primero, las primeras frases, es el primer acompañamiento que certifica que Jesús es Hijo de Dios. Y lo más hermoso y lo más bello que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo es que nos acercó. ¿Saben por qué? Porque antes, en el tetragrama, que eran las 4 vocales de los 4 consonantes que se utilizaban en las primeras lecturas,
de los libros antiguos hebreos eran la Y, la H, la W y la H. Cuando ellos leían las lecturas y se iba a pronunciar al Todopoderoso, ¿sí? Al Señor, al Dios Todopoderoso, yo soy, el yo soy, o sea, el único, cuando llegabas al nombre, como no tiene vocales, no se podía pronunciar. No se podía pronunciar el nombre de Dios. Entonces la gente hacía una venia indicando que se está hablando sobre Dios y seguía la lectura. Con el tiempo va evolucionando la lectura y la escritura y deciden agregarle una A y una E. ¿Sí? Entonces queda Yahweh o Yahvé, como nosotros lo llamamos. A nivel de la Iglesia Católica lo llamamos Yahvé, ¿sí? Que sería el nombre adecuado y correcto si lo quisieras pronunciar. Y después fue cambiando y le agregaron la E, la O y la A. Le cambiaron la A y la E, la O y la A, y dijeron Jehová, que lo utilizan mucho los hermanos protestantes y dicen Jehová. Pero no nos quedemos ahí. Jesús hizo algo extraordinario. ¿Saben qué hizo Jesús? Dijo, mi Padre. Mi Padre. Y ese fue un escándalo, porque las autoridades judías no lo utilizaban. No, ese era todopoderoso. Adonai, decían. Adonai, ¿sí? Para decir el Señor. Pero Él les dice, Jesús nos enseña algo extraordinario. Dice, mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo que mi Padre que está en el cielo? Y nos enseña la oración del Padre nuestro. El apóstol les dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué les dice Jesús? Les dice, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, Él nos acercó a una condición tan cercana de un Dios todo creador y todopoderoso y nos lo puso en las manos para nosotros decirle, Padre nuestro, Padre mío. Imagínense, antes ni siquiera se podía pronunciar. Después se comenzó a pronunciar de una manera muy irrespetuosa. Y ahorita Jesús nos lo trae y nos lo coloca a nosotros aquí. Padre mío, Padre nuestro. Es el dueño de la viña, ¿sí? Es el dueño del campo. Es el que busca la misericordia hacia todos nosotros y no se cansa de perdonarnos. Así que aprovechemos esto que ha hecho Jesús con nosotros para que le digamos, Padre nuestro, Padre mío, estoy a tu disposición, estoy para servirte. Estoy para servirte con las indicaciones que tu Hijo amado, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado y que por la acción del Espíritu Santo nos permite hacer el bien que debemos y estamos llamados a hacerlo. Queridos hermanos, sigamos adelante en el camino de la fe. Ya saben, Edwin Andrés López. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Sigo orando por ustedes, por sus intenciones, por sus familias, por sus enfermos. Oremos por nuestra patria Colombia que lo necesita. Hay muchas zonas que están viviendo un conflicto muy grave. Nuestro país está desangrándose en medio de una guerra terrible que está sucediendo. Lastimosamente, Satanás está en medio de todo ello. Y por eso las autoridades que deberían decir la verdad mienten al decir que no la hay, que estamos en paz. Y eso es una vil mentira. Y lo dice claramente el Evangelio. Satanás engaña, Satanás miente. Cuando nosotros mentimos y engañamos a los demás, somos hijos de Satanás y no de Cristo. Queridos hermanos, ya saben, Edwin Andrés López, sirvámosle al Señor y digamos siempre la verdad y trabajemos en la verdad. Dios los bendiga, Dios los guarde en este domingo. Los invito a misa, que nos encontremos en el pan eucarístico con Cristo en su mesa. Que tengan feliz día. Gracias.